Nos encontramos con el maestro Rodolfo Sánchez. ¿Cómo se encuentra, maestro? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bien, maestro, díganos, ¿cuál considera usted que sería el periodo indicado para la educación obligatoria? ¿El periodo te refieres a los tiempos, por ejemplo, a cómo está marcado? O los grados, más bien. Los Pues, grados que debería de tener un alumno. pues a cómo estamos ahorita avanzando en cuestiones de globalización y teniendo que ser más profesionales, yo creo que el grado obligatorio, la preparatoria. Inclusive ya va a llegar un punto en el tiempo en el que una carrera profesional ya va a ser la mínima requerida dentro de instituciones. Muy bien. ¿Usted cree que se puede excluir a personas el derecho de la educación por motivos de la economía? No, principalmente porque nuestra constitución nos habla que toda educación tiene que ser gratuita, proporcionada por el Estado. Entonces, por motivos económicos, no debería de ser excluido a nadie. Muy bien. ¿Usted en quién cree que caiga la responsabilidad del aprendizaje de los menores? Bueno, ¿El responsable? la primera persona responsable, pues, es en parte el docente. El docente pues tiene que estar preparado para poder dotar y dar esas armas a lo que son los alumnos. La otra parte, como esto es un trabajo en equipo, la familia. Muy bien. ¿Usted cómo sería para usted un espacio adecuado para obtener un buen aprendizaje? ¿Cómo sería su aula, su espacio, su entorno? Bueno, primero que nada yo creo que tendría que tener todos los instrumentos necesarios. ¿A qué me refiero? Al espacio acondicionado en cuestiones de la parte visual, de la parte de auditiva, la parte este, acondicionada para también el propio confort de los mismos estudiantes y sobre todo el equipamiento desde las tecnologías hasta las cuestiones necesarias para que el aula sea de una forma agradable ante los alumnos. Sí, claro, pues eso es lo más importante. Bueno, ¿usted qué haría para que cada vez más sus alumnos disfruten el proceso de aprendizaje y de conocimiento adquirido visto en las clases? Pues mira, lo principalmente uno debe saber identificar cuáles son las necesidades de aprendizaje de cada alumno. Y en parte, uno como docente tiene que saber el estilo de cada alumno en cuestiones del aprendizaje. Sabemos que hay tres estilos de aprendizaje, el cual uno es por medio de la forma visual, la auditiva y la kinestésica. Entonces, una buena planeación para poder centrar lo que es la atención por parte de tus alumnos es hacer una mezcla entre estos tres elementos, ya que si uno se dedica a hacer a las clases de forma 100% visual, los que son kinestésicos y los que son auditivos, pues no te prestan atención. Lo mismo pasa en cualquiera de estas formas. Sí, bien maestro, ¿usted cuántas herramientas utiliza para evaluar a los alumnos? Para evaluar, yo creo que hay diferentes herramientas aparte de la ya conocida exámenes. Los exámenes son una pequeña parte nada más para reforzar lo que ya está aprendido, pero yo creo que a través de los trabajos colaborativos, a través donde el alumno deba hacer también propio su conocimiento, donde eh, del alumno te demuestre que no solamente es cuestión de machetearse, como la palabra lo dice, o sea, machetear el documento en el cual nada más tratan de hacer una réplica de los contenidos. Entonces, un ideal o algo, un indicador para que en verdad uno sepa que el alumno está aprendiendo es que ellos mismos generen su propio conocimiento, que ellos mismos lo parafraseen o ellos mismos puedan exponer su propio conocimiento, saber que ellos en verdad están comprendiendo y a la vez aplicándolo. Bien,
¿usted qué remedio propondría para atender el problema del abandono escolar? El abandono escolar, yo creo que hoy en día en México ha sido un problema muy, muy grande, ya que desgraciadamente tenemos más gente en situación de abandono escolar que personas en situación de analfabetismo. Es preocupante que hay más personas que no terminan la secundaria que personas que no saben leer y escribir. Entonces, yo creo que una parte muy importante para mantener a los alumnos dentro del aula, una es la motivación adecuada dentro de los sistemas educativos y dos, fortalecer las economías, ya que si no hay una economía base o una economía estable, pues principalmente muchos de los padres lo que hacen es salte de estudiar y ayúdame, ponte a trabajar, o por ejemplo lo que pasa con muchos que estudian nada más la secundaria, salte de estudiar, ponte a trabajar, junta dinero y ahora sí, tú te pagas tus estudios. Que desgraciadamente eso no sucede. El alumno le llega a tomar más cariño a lo que es el dinero y es donde más les quita esa motivación por seguir estudiando. Un factor muy importante que podría ser es que el gobierno nos ayude a proporcionarnos becas o manera de cómo sustentar. Obviamente, pues, desgraciadamente la gente piensa que todo lo van a querer gratis, pero hay que saber tener la forma de incentivar a que el mismo alumno se pueda ganar esa beca, que ese mismo alumno pueda ganarse las cosas, no solamente regalárselas. Sí, bueno, hablando un poco de la tecnología, ¿usted considera que la tecnología es un buen complemento para impartir las clases? Como complemento, sí. La tecnología, mucha gente está en contra de la tecnología porque, por ejemplo, si te metes a Google, cualquier detallito te lo arrojas, a cualquier texto, cualquier documento, que inclusive a veces no todos eh, no son verdaderos, o sea, no todo lo que está en internet es verdadero. Pero la tecnología siempre va a ser un punto a nuestro favor si sabemos cómo implementarla, si sabemos cómo utilizarla y sacarle provecho para lo que en verdad es, o utilizarla para los fines que en verdad tenemos que hacerlo, entonces no tenemos ningún problema o no podemos estar en contra de. Sobre todo si también, por ejemplo, tenemos a alumnos en situación de preescolar, primaria o secundaria. Si hay una supervisión adecuada de este tipo de materiales, el aprovechamiento puede ser todavía mucho mejor. Sí, usted hablando en este tema de, pues de la tecnología, ¿usted ha tenido dificultad con el aprendizaje de sus alumnos gracias a la tecnología? Como dificultad, sí. Se puede dar a veces una dificultad por, como te digo, si no se vigila o no se administra adecuadamente, yo creo que en lugar de aprovecharse, se mal usa. Por ejemplo, se ha tratado de utilizar las herramientas tecnológicas como los celulares dentro del salón de clase, pero ¿qué pasa? A veces de repente se distraen y ya están en redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, en lugar de prestar atención a las actividades. Hay grandes compañías, por ejemplo Google, que está trabajando, tiene sus bases como Google Academic o Google School, que son unidades para el aprovechamiento, son plataformas para que el alumno pueda acceder. Inclusive uno como maestro, o yo en mi caso, he utilizado plataformas de juegos como tipo adivinanzas para tratar de incentivar, por ejemplo, también la cultura general que a nuestros alumnos, o más bien a nuestros jóvenes y adolescentes, les está haciendo demasiada falta. Entonces, si uno también sabe cómo utilizar estos medios o estos herramientas, porque por ejemplo como Facebook o Twitter o Instagram, WhatsApp, puedes hacer que ellos también se puedan interesar en la clase, pero si no sabes cómo supervisarlos y aparte uno como docente no pone de su parte para utilizar bien estas redes, obviamente tus alumnos te van a perder. Sí, claro, las herramientas digitales pues son de mucha ayuda en estos últimos tiempos, pero pues también depende del uso que se le dé. Y bueno, para terminar esta entrevista,
¿usted qué elementos toma en cuenta para elaborar su planeación pues diaria? Los elementos principales, yo creo que principalmente el contenido. Hay que saber que no demasiada información, o sea, que tanta información a veces no es digerible. Uno tiene que hacer su planeación a base de elementos que el alumno pueda comprender. No ponerle demasiadas palabras que a lo mejor pueden sonar rimbombantes, o sea, más simplificado el contenido, dependiendo también qué grado estemos hablando. Si estamos hablando de secundaria y prepa, tratar de adecuar lo que son los contenidos lingüísticos hacia el alumno. Ya si estamos hablando de universidad, pues obviamente el contexto que debe de ser. Como te mencionaba antes, también la parte de las cuestiones del aprendizaje, si el alumno o mis alumnos en su mayoría son de un estilo, pues respetar principalmente ese estilo de enseñanza, por ejemplo, los visuales, los auditivos, los kinestésicos, y buscar la manera de cómo poder hacer un balance estable para que todo el salón se pueda llevar el mismo aprendizaje. Yo creo que esos son los elementos que principalmente yo utilizo para hacer mis planeaciones. Son dos pequeños elementos: el revisar los contenidos, el establecer las unidades de aprendizaje, qué es lo que yo como maestro quiero lograr en ellos, qué es lo que yo les quiero dejar a ellos, y sobre todo, yo creo que antes de la clase o antes de los temas establecidos es preguntarle a ellos qué esperan de esta unidad, o sea, cuál es la expectativa que ellos tengan para que ellos mismos puedan hacerse un compromiso directo con sus unidades de aprendizaje. Sí, bien. Bueno, maestro, pues sería todo. Muchas gracias por su entrevista y por su tiempo. Entrégate.